Bueno, cuando me preguntaron si podía tener el mensaje para las damas, una de las sugerencias, o sea, dentro de todas las cosas todos los miles de temas que pueden haber, fue el continuar con lo que venimos viendo de que es una mujer que agrada a Dios a través de, y hasta ahora hemos venido a saber qué cosas hemos visto, una mujer que agrada a Dios a través de sus bienes, de sus palabras, y es bueno pensar de que son todos pequeños pedacitos, si lo vamos viendo por separados, que hacen a la integridad de cada uno de nosotros, porque no somos como compartimentos que podemos ir dividiéndonos y bueno, puedo buscar agradar a Dios con una cosa pero con otra no. Tenemos que pensar que toda nuestra vida debe buscar el agradar a Dios. Entonces, entre las opciones y sugerencias que me dieron, no voy a decir quién, estuvo una mujer que agrada a Dios a través de su servicio. Y bueno, ya que estaba en esta, me metí en esta y vamos a seguir en esta. Tengo un problema. Mi esposo tiende, cuando él habla, a ser corto, yo tiendo a hablar mucho. Así que espero que estén prontas para los próximos 40 minutos, que fue lo que me comprometí que iba a hablar. Fue el compromiso que hice. Voy a hablar solo, no de nadie, pero dije, tengo que hablar poco por ustedes que están acá, pero también pensando en las que están del otro lado en casa, que el estar frente a una pantalla o escuchar a otra persona que uno no la ve cara a cara, o sea, mucho tiempo es agotador y hace que se den esos otros elementos de distracción que perdemos completamente. Así que traje una pequeña presentación, no es tanto solamente para guiarnos. Entonces, una mujer que agrada a Dios a través de su servicio. Y busqué en el diccionario, buen hábito buscar, porque hay palabras que a veces las tomamos, sí, yo sé qué significa, pero si las tengo que definir, ahí es cuando decimos, no, pero ¿cómo defino esto? Entonces, el Diccionario Común de la Real Academia Española dice que es estar al servicio de alguien. En otra de sus definiciones dice, estar sujeto a alguien por cualquier motivo haciendo lo que él quiere o dispone. O sea que hacer lo que me mandan, fácil, lisa y llanamente. Todos los que tenemos un jefe o alguien superior en nuestros trabajos o trabajamos afuera de casa, tenemos eso. Alguien que dice, bueno, tenés que hacer eso, estamos al servicio de esa profesión. Cuando están en casa, estamos al servicio de lo que a veces dictamina el resto de la familia. Y en un diccionario bíblico encontré que el servir tiene 3 partes. O tiene como acepción el tema de que es adorar, ministrar y una que nos cuesta a todos obedecer. Y eso es algo que tenemos que entender. El servicio es un acto de obediencia también. No es un acto de obediencia a una persona, es un acto de obediencia a Dios. Y antes de arrancar, hay un versículo que me gustaría leer con ustedes, que se los traje por practicidad en la pantalla, que es Efesios 2, del 8 al 10. Es conocido, son de aquellos versículos, creo que los memorizamos sin ningún tipo de problema. Que dice, se los traje en 2 versiones, dice, porque por gracia sois salvas por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y en otra versión, porque es bueno hacer comparaciones de versiones, porque nos ayuda a veces a entender un poco más, dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y una de las primeras cosas que tenemos que entender es que somos salvas por gracia y por fe. La salvación no depende de nosotros, no depende de qué tan linda es nuestra cara, qué tan buenas personas seamos, o qué tan bien nos llevemos con todos los vecinos. Dios, desde un principio, vio cuál era el problema que cada uno de nosotros tenemos, que es el pecado. El pecado es aquella naturaleza que tenemos de hacer todo lo que sea contrario a lo que Dios nos dice. Y está en nosotros. De nuevo, no importa si
tuve toda mi vida facilidad de hacer caso, o sea, soy lo que siempre me porté bien y todos me decían, ay, qué lindo, cómo se porta fulanito, siempre portándose correctito, nunca da problemas. O si fui de aquellos que decían, sí, allá vienes, prepárate porque va a ser un torbellino. Es independiente de eso. Todos nacemos con el deseo de pecar. Está desde el principio, desde el momento que Adán y Eva desobedecieron a Dios, todos estamos condenados a que somos pecadores. Y el pecado tiene un castigo, y el castigo es la separación eterna con Dios. Una separación que empieza desde acá y no va a tener fin. Pero dice que Dios nos ama. Y Él pensó en la solución. Y la salvación dice, bueno, es mi Hijo. Dios Hijo, que es Jesús, que dejó su lugar en el cielo, dio su vida para que tú y yo podamos tener, si aceptamos ese regalo, el perdón de nuestros pecados. Entonces, no depende de nosotros. Dice, es un don de Dios. Un don es ese regalo que no merecemos y no depende de lo que hagamos. No tengo ningún tipo de injerencia. No importa lo que haga. Si yo recibí y acepté ese regalo de Dios, soy salva. Pero Dios sí pensó en algo de lo que son las obras. Y las obras son las consecuencias de nuestras acciones. Porque dice el versículo 10, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Dios pensó en obras, cosas que nosotros hiciésemos, que son una demostración de nuestra salvación. No es al revés. Sabemos que hay grupos de creencias que piensan que es al revés. Yo hago y cuanto más haga, más voy a ganar el cielo o más cerca voy a estar de Dios. Nosotros sabemos que no es así. Debo creer, es solamente un acto de fe. Y hay obras que Dios preparó para que nosotros anduviésemos y hiciésemos. Entonces, como dice ahí, somos salvas por gracia y por fe. Las obras... Espera, estoy esperando el segundo punto. Ahí está. Dice, un corazón que experimentaron la salvación es uno que quiere servir. Las obras son consecuencia de nuestra salvación. Y si hemos experimentado la salvación, si en verdad somos salvas, si somos hijas de Dios, vamos a querer estar sirviendo. Y el servir es una cosa de que no es limitado a un espacio y un momento físico, sino que es de vuelta pensando en todas las áreas de mi vida, en todo momento de mi vida. Y el siguiente punto dice, hemos sido creadas por un propósito que es servir a Dios. Por las dudas, para que sepan, hubieron 2 libros por fuera de la Biblia que consulté a la hora de poder armar esto. Uno es un libro de Rick Warren, que tiene toda una sección dedicada al servicio, y otro es un libro de Elizabeth George, que tiene 1 o 2 capítulos dedicados a este servicio. No le voy a dar título porque yo no promociono libros. Quieren saber más, lean la Biblia. Pero para que sepan de que no es invento mío, sino que bueno, hay gente que se ha dedicado toda su vida a estudiar y que tiene una vida que demuestran el obrar de Dios en sus vidas, que bueno, como referencias para que sepan. Uno más. Y Lucas nos dice lo siguiente, así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, somos siervos inútiles, nos hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. A nadie le gusta mucho esto. Yo me acuerdo cuando iba a la escuela, iba al liceo y sacaba buenas notas y las llevaba a mí, se las mostraba a mi mamá, toda orgullosa, esperando un algo a cambio de esas notas, y me dice, no hiciste nada más que cumplir con tu deber. Qué frase que me aniquilaba en ese momento, porque yo esperaba algo más. Y creo que nos pasa también a nosotros. Pensamos que si estamos sirviendo a Dios, estamos haciendo algo extraordinario, cuando solamente estamos haciendo aquellos para lo que fuimos creados y aquellos que Dios nos mandó. Entonces, Jesús le está diciendo, tienen que decir nada más que esto, somos siervos inútiles, no hemos hecho nada novedoso salvo que cumplir con nuestro deber. Y después, una cosa que tenemos que pensar es que hemos sido moldeadas para un propósito a través de la experiencia de nuestra vida. Y estas experiencias han sido permitidas por Dios para moldearnos. Y acá entra la singularidad de cada una. No somos un molde repetido con pequeñas variaciones.
sino que cada una, cuando Dios nos estuvo formando en el vientre de nuestra madre, cuando Dios pensó en cada una de nosotros, Dios nos fue creando con distintas cosas. Nuestras personalidades son distintas. Si tienen hermanos, piensen en su familia, son personalidades distintas. Capaz que hay alguna cosa que se le parece, pero las personalidades son distintas. El carácter es distinto de cada uno de nosotros. Algunos son más tranquilos, son más apacibles, otros son un poco más coléricos, un poco que hay que frenarlo, decirle, pare un poco, que no es tan rápido. Podemos pensarlo en los apóstoles, que cada uno tenía su carácter, y las habilidades y dones que tenemos son distintos. Cada una de estas cosas que fueron pensadas y puestas por Dios son las que Dios también quiere que nosotros usemos a la hora de servir. Y Dios va usando distintas cosas para moldearnos. Siempre pensando que esto es aquellos que somos hijas de Dios. Porque si no son hijas de Dios, este mensaje le va a parecer muy interesante. Capaz que alguna cosa la pueda aplicar en mi vida cotidiana, y ni fu ni fa, y más allá. Pero si somos hijas de Dios tenemos que pensar esto. Dios nos ha ido moldeando con distintas cosas. Por ejemplo, Dios nos ha ido moldeando a través de nuestras experiencias familiares. ¿Cómo es nuestra familia? ¿Cómo es la familia en la que me crié? Las cosas que uno fue aprendiendo, que a veces decís, bueno, hubieron cosas buenas y cosas malas, pero que también en esa experiencia familiar nos van moldeando. Nuestras experiencias educacionales, al momento en que fuimos educados, todos teníamos áreas en las cuales nos iba mejor, otras que no nos iban tan bien, algunas que nos gustaban más y otras que las cumplíamos a regañadientes. También nuestras experiencias vocacionales en lo que hemos trabajado. Bueno, en esos trabajos que a veces llamamos seculares. ¿En cuál me he sentido que he sido más efectiva? ¿Cuál he disfrutado más de poder estar en ese trabajo? Después nuestras experiencias espirituales. ¿Cuáles son mis momentos que yo digo, este ha sido mi mejor momento andando con Dios? Y después también las experiencias ministeriales, o sea, ¿cómo he servido yo a Dios en el pasado, hasta ahora? ¿Cómo he hecho yo cómo ha sido mi servicio hacia Dios? Y después también aquellas experiencias que a veces no nos gustan tanto, que son las experiencias dolorosas. Aquellas que, como dice ahí, han sido permitidas por Dios. Pueden ser problemas, heridas, tribulaciones, cosas que hemos pasado, que Dios ha permitido en nuestra vida, que también nos van moldeando. Y yo voy a hacer una acotación, uno tiene que aprender a distinguir entre lo que es la consecuencia de nuestra desobediencia, que también nos sirve porque nos ayuda a que seamos moldeados, a ser moldeados, a todas aquellas situaciones que decimos, ¿y esto por qué está pasando? Y a todas se nos pueden venir ejemplos de hermanas que están pasando por situaciones que uno no las entiende, pero dice, bueno, Dios está permitiendo esas cosas. Entonces hay que aprender siempre a distinguir, o sea, asumir las consecuencias de nuestras acciones, porque nuestras acciones cuando son de desobediencia, obviamente que traen dolor, traen dolores de cabeza, traen momentos tristes. Hay otras situaciones que decimos, pero no entiendo, Señor, no entiendo esto. Todo eso Dios lo está usando para ir moldeándonos, para que nuestro servicio sea el mejor hacia Él. Y esto es lo que yo le decía. El servicio no se limita al tiempo que estemos acá, al tiempo que estamos en congregación, ni al lugar de reunión, sino que nuestro servicio, porque yo pensaba servicio es también nuestras acciones, van a cada una de las áreas de nuestras vidas, a todo lo que podemos pensar de nuestras vidas. Como así le decía que cuando pensamos en una mujer que agrada a Dios, no puedo pensar en pedacitos separados. Yo no puedo pensar en mi vida como pedacitos separados. Mi tiempo acá es una cosa, mi tiempo allá es otra. No, somos un ser integral y tengo que pensar en todo lo que yo haga en mi vida, de qué forma es un servicio para Dios. Entonces, Colosenses 3:23 dice, todo lo que hagáis, o sea, y ese todo no deja nada
por fuera, es una totalidad, dice, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces, tengo que pensar, bueno, cada una de las cosas que yo hago en el día a día, todo eso tengo que hacerlo como para el Señor. Y mi servicio es el todo en todas las áreas de mi vida. Y esta es una sugerencia de alguien que es una realidad. Dice, el servicio es el espejo donde se refleja mi intimidad con Dios. Si yo no estoy teniendo una relación con Dios, el servicio no va a tener importancia. Lo que yo haga no va a ser una cosa superficial. La realidad del servicio, que ahora después lo vamos a ir desglosando, va a mostrar cuál está siendo mi verdadera relación con Dios. Y esto es como nos lleva a poder tomarnos un tiempito a pensar cada uno de cómo está mi relación con Dios. ¿Estoy teniendo verdaderamente una relación con Dios o es tipo una receta médica que estoy cumpliendo? Tengo que cumplir con un tiempo de oración, tengo un tiempo de oración, tengo que cumplir con un tiempo de lectura, estoy cumpliendo con un tiempo de lectura, ya está. O hay una relación. La relación, si pensamos, implica tiempo, implica dedicación, implica que uno se involucre. Dios está ahí y Dios quiere tener esa relación con nosotros, pero depende de nosotros si puede existir esa relación o no. Entonces, también dice, es el resultado de esa relación con Dios y es el reflejo de nuestra fe. Y eso es lo que estaba en Efesios 2, versículo 10. Y Santiago, que no se los traje ahí, se los voy a leer yo. A mí me gusta Santiago, habla de muchas cosas. Habla del tema que tanto nos encanta a nosotros las mujeres, que es la lengua. Pero Santiago tiene específicamente en el capítulo 2 lo que sería la fe sin obras es muerta. Es como que, yo me acuerdo hace años, hay dos planteos en cuanto a nuestra fe y nuestras obras y la relación entre nuestra fe y nuestras obras. Entonces, se los leo rapidito, porque después el hincapié que está es en el versículo 26, pero dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos o tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, la fe sin obras, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y Pablo va al ejemplo práctico. Pablo, que fue el apóstol, que yo digo, bueno, no estuvo dentro de los 12 con Jesús todo el tiempo, pero Dios lo usó para expandir su palabra hacia los que seríamos nosotros, lo que no era el pueblo no judío, con una excelencia de una manera tan práctica que es un buen ejemplo de servicio. Y Pablo lo que está, que no es Pablo, perdón, es Santiago, porque había uno, me mareé, pero igual Santiago es un ejemplo, pero Santiago lo que plantea dice, vamos a lo práctico. Si yo sé que tengo a alguien que está pasando hambre, que está pasando frío, alguien que yo lo veo, le digo, andate en paz, que puedas comer, llenarte la panza y calentarte, y que abrigarte. Y no le proveo las cosas. ¿Qué estoy haciendo? O sea, ¿qué fe estoy teniendo? Yo tengo que hacer, o sea, tiene que haber esa acción, porque yo estoy cuidando, estoy demostrando mi servicio hacia Dios al servir a otros. Entonces dice, una fe, de la manera que si yo no hago, queda en la nada mi buen deseo, dice, la fe sin obras es muerta. Y el versículo 26 dice, pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Un cuerpo sin un espíritu es un cadáver. Ya está. Pero la fe, dice, la fe es la misma, pasa lo mismo con la fe. Si no hay un accionar que se demuestre lo que yo digo creer, esa relación con Dios, está muerta, queda en la nada.
Y una de las cosas, pensando en nuestro servicio, en ese servicio que tiene que demostrar nuestra fe, es que hay que tener mucho cuidado en caer en el activismo, en el caer en el hacer por el simple hecho del hacer. Es muy fácil a veces. Pasa que por distintos motivos sentimos que no encajamos en un lugar y para tratar de encajar en ese lugar nos ofrecemos a hacer y hacer y hacer y hacer y hacer al punto que nos agotamos, que perdemos de vista el por qué tengo que estar sirviendo, pierdo el gozo del servicio y me termino peleando con todo el mundo. Dios no quiere activismo, Dios quiere que le sirvamos en aquello que Dios nos preparó, para aquella tarea que Dios nos ha preparado. No es para 1001 tareas, es específicamente para aquellas tareas que Dios preparó para nosotras. Y obviamente, ¿cómo voy a saber cuál es el área? Sirviendo. Pero, de nuevo, cuidado en el hacer simplemente por el hacer o por el querer estar o por el pensar si no estoy, ¿qué dirán? Me tengo que preguntar, ¿y si no estoy? ¿Qué me va a decir Dios? ¿Y si estoy yendo por los motivos equivocados? ¿Qué es lo que me va a decir Dios? ¿Qué me va a plantear? ¿Qué me va a decir Dios? Bueno, ¿y por qué fuiste si no te correspondía ir? Si yo quería otra cosa de ti, ¿por qué fuiste? Si no fui, bueno, yo te quería ahí, pero ¿por qué no fuiste? Ah, no, porque me agoté con todo esto. Ah, no, pero yo no te quería en todo eso, yo te quería en esto. Entonces, cuidado en caer en el activismo. Y el siguiente punto es no poner al servir como una excusa para descuidar nuestro primer ministerio, que es la familia. Esto, si hay una cosa que creo que a lo largo de los años, por lo menos yo sé que lo he escuchado de varias personas, de que nuestro primer ministerio es nuestra familia. A veces tenemos un privilegio de que todos en casa somos creyentes y todos creemos en Dios. Capaz que sucede que en casa solamente somos dos, o soy el único. Bueno, no puedo descuidar a mi familia. Y estoy buscando donde tenía perdón que perdí el puntito. Acá está. En 1 Corintios, y ahora sí es Pablo, cuando está hablando y está escribiendo y está dando una serie de instrucciones, en que dice, bueno, si no están casados, no se casen, quédense solteros para poder dedicarse más al Señor, pero si están casados, bueno, manténganse casados. Y si están casados con alguien que no es creyente, no busquen el separarse, porque no saben si ustedes no van a ser del motivo por el cual esa persona venga a Cristo. Pero si yo quiero que esa persona venga a Cristo, yo tengo que convivir con esa persona. No puedo estar alejada y decir, no puedo, hoy no puedo estar en casa porque tengo que ir a tal cosa a la iglesia. No puedo estar en casa. Hay que hacer un sano equilibrio. Yo conocí a una muchacha hace muchos años que su esposo no era creyente. Y ella tenía un deseo ferviente de servir al Señor. Y ella lo que hacía era buscar el equilibrio. Ella decía, bueno, si yo quiero estar, por ejemplo, a veces las horitas felices los sábados, la escuelita el domingo, la reunión el domingo, ella decía, bueno, a mí me encantaría poder ir y ayudar en la escuelita, pero si yo quiero ir mañana, yo tengo que cuidar en casa. Entonces buscaba ese equilibrio para poder estar, ser de testimonio a su esposo no era convertido, muchas veces le hacía la vida imposible para estar en muchas cosas, pero de ser de testimonio en su casa, ser un testimonio a sus hijos que eran chicos que estaban viendo eso, veían la relación de sus padres y fervientemente orar todos los días por la salvación de su esposo. Entonces, si yo en casa soy la única persona que soy creyente, tengo que cuidar al resto de mi familia. Tengo que cuidar porque yo les puedo predicar 5000 veces, plantearle el plan de salvación de muchas maneras.
Pero si yo no estoy ahí para esa convivencia, y si mi convivencia en casa no es de las más deseosas, no es que, ay, qué lindo que llegó, sino que, uy, ya llegó, eso afecta el testimonio que se le pueda dar al resto de las personas. Y Elizabeth George dice, el seguir los pasos de Jesús requiere que durante toda la vida se preste atención a la actitud del corazón referente al servicio. Y esto, hablando de la actitud y el servicio, comienzan en el hogar. Entonces, hay que cuidar. No con esto estoy diciendo no vengan a ninguna reunión, no se involucren en ningún ministerio, no hagan nunca más nada, sino que buscar el justo equilibrio entre mi servicio y el tiempo con aquellos que no son convertidos en mi casa. Es lindo poder compartir en toda la familia el servicio. Es muy lindo. Y también el cuidar a la familia lo van a ver los que vienen detrás. Capaz que es un hijo, capaz que es un nieto, capaz que es un sobrino. Si hay un cuidado, lo va a ver y lo va a querer conocer, lo va a querer experimentar. Entonces, como dice la frase, nuestros dichos a veces tapan lo que estamos diciendo, o sea, a gritos tapan todo lo que estamos diciendo. Por eso hay que cuidar eso. Otra más, por favor. Y esta es una cosa que también es importante. Como yo sirva, es lo único que los otros verán de Dios. Capaz que no tengo la oportunidad de alguien testificarle, porque no es el lugar, porque el ambiente no lo está permitiendo. Pero lo que yo esté haciendo mi servicio, que se traduce en cuál es mi actitud, cuál es mi disposición, es lo único que los otros van a ver de Dios y a veces es lo que va a hacer que otros quieran conocer más a Dios. Otra más, por favor. Y el servicio es hacia Dios. Los beneficiados son las personas. Y al servir a otros, la persona que tengo al lado, cuando estoy trabajando, a quien sea, estamos sirviendo a Dios. Y como dijimos, el servicio no es opcional, por eso involucra algo que se llama, que es obedecer. Fuimos preparadas, Dios lo mandó y lo tengo que cumplir. Y cuando lo estoy cumpliendo, no estoy haciendo nada maravilloso ni extraordinario, pero sí estoy siendo obediente a Dios. Y si pensamos, en nuestra vida el 99,9% de los problemas o las situaciones que no nos gustan se provocan por la desobediencia. Y si pensamos, y si vemos en la Biblia, la mayoría de los problemas eran por desobediencia a lo que Dios mandaba. Muy bien. Otra más. Ahora, y acá vamos a cosas para pensar. Bueno, ¿para quién es nuestro servicio? ¿Y cuál es la motivación que me lleva a servir? ¿Está? Entonces, tengo una serie de versículos y algunos puntos. Así que, Colosenses 3, 22 y 23, que dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Y el siguiente, ahí está. Nuestro servicio es para el Señor. Y eso ya me establece la motivación, me establece el nivel de calidad, del ejemplo, me establece todo. Opa. Me establece todo. Es para el Señor. No es para quienes me están rodeando. Obviamente, lo hago para el Señor, beneficio a quien está al lado mío. Pero es para el servicio, es para el Señor. No es para los que me ven, dice, no usamos terrenales, o sea, cuando estoy, el que trabaja en una oficina, llevándose la taza del café al jefe. Ese jefe que capaz que es un poco molesto. La taza de café no es para el jefe. El jefe es el que va a ser beneficiario con una rica taza de café recién hecha calentita, pero es para el Señor. Y lo estoy haciendo para el Señor. Entonces hay que recordar eso. Siguiente punto. ¿Y esto qué me va a hacer? Que este servicio va a estar libre de desgano o de excusas. Si yo recuerdo que lo estoy haciendo para el Señor, me voy a quedar, no le voy a poder poner excusas. Yo pensaba, a veces, como somos humanos, nuestra naturaleza es pecaminosa, a veces nos ponemos quisquillosos o nos ponemos quejosas, nos empezamos a quejar de por qué no lo hace de la misma manera que lo hago yo, pero por qué no lo está haciendo así, pero si me dijo que lo iba a hacer, ¿por qué no lo ha hecho? ¿Por qué todavía está demorando?
y empezamos a sentirnos desganados, desmotivados, o planificamos algo. Yo pienso a veces en las actividades que hacemos en la iglesia, la escuelita, o el Día del Niño, algo que siempre se le pone tanto pienso. Y capaz que uno lo planificó, se armó, lo pensamos para cientos y cientos de niños, y ese día lo que vienen son 4, 5, 6 niños. Y ya nos desmotivamos. Y ya ponemos con excusa, bueno, no, está así. Yo voy a planificar algo, hacerlo para 100 y pico, me vienen 4 o 5, entonces ni me gasto, ya sé la próxima, lo hago para 4 o 5 y ya está, total. No tiene sentido gastarme. Pero tenemos que pensar que lo que estoy haciendo es para el Señor. Y en los planes y propósitos del Señor, tomando el ejemplo, por ejemplo, el Día del Niño, capaz que el Señor no quería esos 100 niños. Al Señor lo que le interesaban eso eran 4 o 5 niños que vinieron. Capaz que en la reunión de damas dice, bueno, pero nuevas habían 2 personas, o 3. Pero yo pensé que iban a ir muchos más. Bueno, pero capaz que son 2 o 3 que son específicamente a quienes Dios quería que hoy estuviesen acá. Y no desanimarse, y no por eso bajar los brazos o poner excusa de que, bueno, entonces, pero ni me molesto, ¿para qué voy a arreglar una mesa si vamos a hacer lo mismo de siempre? No, seguir haciéndolo porque el servicio es para el Señor. Dice, en 1 Corintios 15, 58 dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Si estamos haciendo las cosas para el Señor, no es en vano. No es, no vino nadie, otra vez lo mismo. No es en vano, sino que Dios lo está viendo y Dios tiene un propósito que en su momento capaz que no nos damos cuenta, pero Dios sabe por qué lo está permitiendo. Capaz que tenemos que seguir, bueno, vamos a seguir haciendo, van a seguir siendo 2, 3, 4, 5 niños nuevos, no hay problema. Pero detrás capaz que esos 2, 3, 4, 5 niños nuevos, hay toda una familia que después se acerca a Cristo. Capaz que de 1, 2 o 3 hermanas, damas que se acercaron, no sabemos si el día de mañana no vengan 15 o 20, o sean esas 2, 3 hermanas que precisaban estar y precisan del Señor tanto como una multitud. Otra más, por favor. Vengo bien de tiempo, creo que vengo hablando 20 minutos, vamos bien. Como habíamos dicho, beneficia a quienes nos están rodeando, es para el Señor, pero ¿quiénes lo reciben? Las personas que están alrededor de nosotros. Lo que yo haga va a beneficiar, por ejemplo, a Jamie. Lo que Jamie haga me va a beneficiar a mí y así sucesivamente. Entonces, no tenemos que pensar que lo que hagan, ¿para qué lo estoy haciendo si no tiene sentido? No, tiene sentido, está beneficiando a otros. Es de bendición hacia mi vida y es de bendición a quienes me están rodeando. Y después, otro más, por favor. Dice, el servicio es el vehículo para ministrar y edificar la iglesia. Tenemos que pensar de que nada de lo que hagamos es insignificante. Rick Warren dice, para Dios ningún servicio es insignificante. Puede ser una tarea chiquitita, como puede ser una gran tarea. Para Dios nada es insignificante. El tamaño de la tarea la marca uno, porque el servicio para Dios todo es importante. Y es la manera en que podemos edificarnos los unos a los otros. Tenemos que pensar que la iglesia no es el edificio. El edificio es un edificio. Cuando en la Biblia se refiere a la iglesia, se refiere a las personas que hacen al cuerpo de Cristo, que hacen al conjunto de creyentes. Entonces, nos ministramos los unos a los otros y somos de edificación los unos a los otros. Y esas son las partes lindas, son las bendiciones, aún cuando a veces hay esos roces que hacen que tengamos que ir creciendo. Cuando me marcan, bueno, me parece que en tal cosa podés mejorarla. O que me dicen, bueno, mira, por acá venís bien. Tenés que seguir, no podés desanimarte, tenés que seguir haciéndolo. Son cosas que nos van edificando los unos a los otros. Y una cosa es gratificante y necesario servir junto a otros. Pero los demás no deben ser el motivo por el cual yo hago las cosas. No fuimos creados para vivir aislados.
Ese es el cuento del mundo, de que podemos vivir solitos y solitos nos manejamos bien y andamos bien. Mentira. No fuimos creados para estar en soledad. Por un motivo, Dios le creó la ayuda idónea a Adán, que fue Eva, porque Dios no puede estar solo, no es bueno que esté solo. Y nosotros no es bueno que estemos solas, y tampoco pensemos que tenemos que ser el llanero solitario, que tenemos que hacer las cosas solas. Es lindo que podamos servir junto a otras personas, pero las otras personas no tienen que ser el motivo de mi servicio. Hace muchos años, yo tenía, creo que era tenía 19, 20 años, alguien me dijo un consejo. En su momento yo dije, esta locura que me está diciendo esta persona no tiene ni pie ni cabeza, y a quien está llegando una congregación nueva que te digan esto es como que te echen un balde de agua fría. Años más tarde entendí el porqué. Y era que me dijo así, dice, no hagas ni dejes de hacer, ni te quedes ni te vayas por nadie. En su primer momento, sí, exacta, la misma cara de gloria fue, creo, que la cara que hice yo. Es una cosa muy sencilla. La otra persona no tiene que ser el motivo por el cual yo esté en una iglesia, deje de estar en una iglesia, esté en un ministerio o deje de estar en un ministerio. Así de sencillo. Yo lo entendí muchos años después y la entendí por la forma, a veces la más dolorosa. Hubo una situación en la iglesia en la que me congregaba en la cual muchas de las personas que para mí habían sido referentes se fueron. Y en ese momento en la encrucijada digo, bueno, ¿qué hago? ¿Me quedo o me voy? Y yo entendí ese consejo que muchos años antes alguien me había dado, que en su momento no tenía ni idea por qué me lo dijo, en ese momento tuvo una realidad. Yo no podía irme o quedarme por quien estuviese ahí. Yo tenía que, si me iba, era porque entendía de Dios que yo tenía que salir de ahí. Y si me quedaba, era porque yo entendía de parte de Dios que yo tenía que quedarme. Me quedé por las dudas, porque entendí de parte de Dios que tenía que quedarme. Años después, uno entendió todo el meollo del asunto y dije, está bien. Pero si yo estoy en una iglesia, que siempre, creo que, no me acuerdo, conversando con alguien, decíamos, bueno, el motivo para el cual uno irse a una iglesia tiene que ser un motivo doctrinal, que lo que se esté predicando no esté acá y no se esté avalado por la Biblia. Que la situación que esté sucediendo en la iglesia sea una situación de pecado. Pero no un capricho, no, porque está fulanito, yo me quedo. No, pero no está sultana, entonces yo no sirvo más. No está tal persona, yo abandono el ministerio. Está fulanito, entonces yo ni me acerco a ese ministerio. No. Y eso también tengo que, ojo, que seamos nosotros piedra de tropiezo para otros en quedarse o en estar en un ministerio. Entonces, es bueno servir juntos, es lindo, aprendemos y somos edificados en ese compartir, pero el otro no puede ser mi motivo de estar o de irme. Y Filipenses 2:3 dice, no sean egoístas. No hay que ser egoístas. Dice, no traten de impresionar a nadie, que es nuestra naturaleza, querer impresionar a las personas. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No tengo, esta creo que es la traducción al lenguaje actual, no tengo que tratar de impresionar a nadie, ni de tratar de llenarle el ojo a nadie. Ahora, ahí lo va a buscar en la versión común de la 60. Sino que tengo que ser humilde. Y tengo que lo que yo haga, considerar al otro como superior a mí mismo. Y acá no es que yo me voy a estar dando golpetazos como hacían los monjes antiguos que se golpeteaban y yo miserable de mí, sino de saber la persona que yo tengo al lado. Bueno, merece un muy buen trato de mi parte, merece un muy buen accionar de mi parte, un muy buen servicio de mi parte. No importa quién sea, no importa si tengo una relación fluida, me es fácil entablar un diálogo con esa persona, o es una persona que lo que hace es que yo tenga que mirarme y ver si no tengo cosas que cambiar en mi persona o que entregarlas a Dios en mi persona, porque chocamos. ¿Cómo así decimos? Chocamos, personalidades chocantes. Entonces, eso es algo. No hay que ser egoísta, no hay que tratar de impresionar a nadie y hay que considerar al otro como mejor que a uno. Superiores, gracias. Como superiores, ahí está. No siempre todas las otras versiones son buenas.
como superiores a uno mismo. Es bueno consultar varias versiones. A veces, como bien dice, hay que tener cuidados porque en el cambio de palabras a veces hacemos cambio de significados. Entonces se los leo en la versión del 60 que dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿No? Muy bien. ¿Y quién es mi modelo a seguir? Genial, la tienen clara, ya está, entonces salíamos de punto. Tengo varios versículos que dicen quién es el modelo. Entonces Juan 13:14 dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Si ustedes recuerdan en la Biblia, Jesús, uno de sus, vamos a decir, últimos actos así chocantes de servicio, podemos decirle, fue lavarle los pies a los discípulos. ¿Quién lavaba los pies dentro de los esclavos a los discípulos? No era el mayordomo, era el último. Aquel que lo tenían para las peores tareas era el que lavaba los pies. Porque lavar los pies no es una de las tareas lindas, es una tarea casi humillante. Piensen en la posición para lavarle los pies a la persona, me tengo que agachar, estar por debajo, estoy viendo sus pies, las condiciones de sus pies. Entonces, Jesús tuvo esa demostración. Le lavó los pies a sus discípulos. No fue a uno, fue a 12, incluido a Judas. Entonces dice, si yo se los he lavado, bueno, ustedes también tienen que hacerlo. O sea, si yo he servido, ustedes también tienen que servir. El siguiente versículo dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El siguiente versículo: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús no vino para ser servido. Él podía ser servido, podía reclamar que lo sirviera. Era Dios Hijo. Él podía reclamar y bueno, vamos, moviéndose y sirviéndome. Jesús no lo hizo. En cada una de las cosas que Jesús fue haciendo, Jesús fue sirviendo. Yo dije, el que parece más humillante o el que vemos el más chocante, lavarle los pies a sus discípulos. Pero el servicio más importante fue el dar su vida para que tengamos el perdón de nuestros pecados. Jesús en todo sirvió. Pudiendo exigir ser servido, Jesús sirvió. Una más. Tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y este es mi modelo. Mi modelo es Jesús. Y Jesús me marca el modelo de excelencia, la calidad de mis servicios, que tienen que ser excelentes. Me está marcando de qué manera. Jesús lo hizo sin dudar, lo hizo en su totalidad. Y me marca la actitud. La actitud de Jesús era una actitud humilde. Si pensamos en varias cosas que Él les hizo, Él las hacía y bueno, no quería el reconocimiento ni la gloria. Podemos pensar cuando la alimentación de los 5.000. Está bien, hizo el milagro, pero Él no quería que le dijera, ay, muchas gracias Jesús, fue la mejor comida que comí. No, Él se aseguró que todos comieran y se retiró. Y en muchas cosas Él se retiró. No quería la gloria, el aplauso, dijera, ay, que no. Él cumplía con su tarea, Él cumplía con ese servicio y no esperaba nada más. Él conocía la actitud de las personas, sabían quiénes verdaderamente estaban agradecidos y quiénes le iban a ir a palmear la espalda porque sí. Entonces, Jesús es mi modelo por excelencia. Pero otra cosa que también tenemos que pensar, no sé si lo escribí ahí o no, ahí está. Otras personas van a ser de ejemplo en mi vida en cuanto al servicio. Y yo voy a ser de ejemplo a otros. Podemos pensar, y la Biblia deja marcado muchos ejemplos de servicio, que son esos, son ejemplos. No son el modelo a seguir, pero son ejemplos. Y podemos pensar entre nosotras, y cada una puede hacer memoria de personas que han sido ejemplos de ese servicio. Personas que hemos visto, bueno, ejemplos buenos y lamentablemente ejemplos malos, pero personas que nosotros vemos y podemos, sin decir los nombres, podemos pensar, bueno, sé de tal persona que está en cualquier momento, si yo le pido, está, sirve. Si yo vengo a la iglesia otro día, lo voy a encontrar que está a la vuelta porque está sirviendo. Si voy a tal lugar, yo sé que tal persona estuvo sirviendo. Como bien decían de los misioneros.
Hay muchos misioneros que conocemos que sus vidas, las historias de sus vidas han trascendido y han sido vidas de servicio. Y son ejemplos. Y uno puede pensar, bueno, gracias a Dios por esas personas, gracias por esos ejemplos. Y uno tiene que pensar, hay gente que me está mirando, a los cuales yo estoy siendo ejemplo. Y debo buscar ser un buen ejemplo con mi actitud a la hora del servicio. Pero el modelo es Jesús. Prometo que ya termino. 10 minutos más y termino. ¿Están bien? Ahí se ha quejado en el chat y si no, bueno. Si no se paran, se estiran y seguimos. ¿De qué forma tiene que ser mi servicio? Y acá lo que pensaba es dando lo mejor. Hay una frase, no encontré el autor, pero me acuerdo que decía que tu bueno sea mejor y tu mejor excelente. No recuerdo de quién es. Busqué y no la encontré, y encontré 25 variaciones de esta frase. Pero en el servicio yo debo buscar siempre dar lo mejor. Si estoy pensando, mi servicio es para Cristo, mi servicio tiene que ser el mejor. Cristo es mi modelo a seguir y Cristo siempre dio lo mejor. Y acá hay algo que hay que entender. Mi mejor no es el mismo mejor que Jamie o el de Rosana o el de Gloria o el de cualquiera de nosotras. Porque cada uno tiene un rendimiento distinto. La maestra me puede decir exactamente eso, que sí, lo vemos en las calificaciones. En algunas cosas brillamos el sobresaliente, porque es el máximo que podemos llegar, y en otras cosas llegué al muy bueno, porque es el máximo que puedo llegar. Pero en todo, dentro de como Dios nos preparó a cada una, tenemos que siempre buscar dar lo mejor de cada una de nosotras. Y nada de mediocridades. Hay una cosa que a mí me rechina, y es pensar, bueno, pero es una cosa que voy a hacer para la iglesia, ¿lo puedo hacer así nomás? No, tal cosa, no lo puedo hacer así nomás. Me rechina la mediocridad. Y trato de yo no ser mediocre. Y me molesta mucho cuando escucho de cosas que dice, bueno, la mentalidad, no, pero como es algo que es cristiano, puede ser así nomás. No. Es todo lo contrario. Tengo que buscar que sea lo mejor posible. Y pongo el ejemplo Pavo. Dije que iba a buscar flores para traer. Voy a buscar que sean las mejores. No voy a traer esas que ya sé que están marchitas, que ni en mi casa las pondría, ni atrás de un cuadro pondría esas flores porque son espantosas. Buscar siempre dar lo mejor. Y cada una sabe cuán es lo mejor que puede dar. Por eso no le voy a decir, siempre busquen dar lo mejor. Por eso dice en Romanos 12:11, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y si pensamos así, a nosotros que nos gustan que nos den en un servicio, siempre nos gustan que nos den lo mejor. Si vamos a elegir el sanguchito olímpico, ¿cuál buscamos? El mejor, digo sanguchito, me encanta. El mejor, la torta, la mejor. Entonces, si a mí me gusta recibir lo mejor, porque a nadie le gusta el pedazo de pizza quemado, el sándwich medio desarmado, la torta ahí que salió medio changueca ni nada. Nos gusta lo mejor. Tenemos que buscar dar lo mejor. Y después, como es para Dios, hay un estándar de calidad que es permanente y que es estable. Porque si yo lo voy a hacer para Jamie, capaz que hoy como, estoy de muy buen ánimo, estoy recontra bien. Voy a poner a Jamie de ejemplo, lo pongo de ejemplo porque está acá al lado mío. Estoy recontra bien con Jamie, entonces voy a hacerlo mejor. El día de mañana me levanté con los cables cruzados, o Jamie me dijo algo que mucho no me gustó, o yo le dije algo que mucho no le gustó a Jamie, entonces ya lo voy a hacer así nomás porque es Jamie, no me importa. O como hay la confianza, pero es para fulanito, como hay confianza no pasa nada. Sí pasa. Tiene que ser siempre lo mejor. Entonces, como es para Dios, la calidad es permanente y es estable. Y Colosenses 3:17 dice, todo lo que puedan decir o realizar, háganlo siempre en el nombre del Señor, dando gracias por Él a Dios Padre. Entonces, tengo la calidad, es para el Señor, tengo que dar lo mejor.
tengo que hacerlo en el nombre del Señor. Entonces, como tiene que tener el sello de ser hecho en el nombre del Señor, no habilita cosas más o menos. Y después dice, Colosenses, que varias veces lo estamos citando, dice, cualquiera sea el trabajo de ustedes, háganlo de todo corazón. Cualquier cosa. Mi trabajo o tareas. Mi trabajo es limpiar vidrios. Tengo que hacerlo de todo el corazón como para el Señor. Mi trabajo es tratar con niños, con familias complicadas. Debo hacerlo mejor. Mi trabajo es trabajar en una oficina, debo hacerlo mejor. Mi trabajo es en casa, porque trabajo en mi casa, porque el servicio es un trabajo también, tengo que hacer lo mejor. Una más. Y después, esta es a veces complicada, porque a veces uno no se lleva bien con el jefe. O el jefe está un poco pesado. Pero dice, sirvan a sus dueños de buena gana, como si se tratara del Señor y no de los hombres. ¿A quién es mi superior en el trabajo? No todos son personas amables. No todas son personas fáciles de tratar. No todos tienen buenos días. Pero hay que servirlos igual de buena gana. Porque tengo que pensar, bueno, mi servicio es como si fuese para el Señor. Esta persona va a salir beneficiada en esto, no hay problema, es para el Señor. Y debo seguir así, es para el Señor. Una más. Y después hay que recordar que somos un cuerpo y cada una tiene una función dentro del cuerpo. No todos somos pulmones, no todos somos estómagos, no todos somos oídos. Entonces, cada una tiene una función en el cuerpo. Y ningún órgano, si pensamos aquello que estudiamos en biología, en la escuela, en el liceo, ningún órgano cumple todas las tareas. Ni aún el cerebro cumple todas las tareas, es el que da las órdenes. Y sabemos que el cerebro está en la cabeza y la cabeza es Cristo. El resto del cuerpo, cada uno tiene una función. Y obviamente cada uno debe buscar cumplir esa función. Es lo que decía hoy, no tratar de hacer todo y ser multitarea. ¿Y cómo voy a encontrar cuál es mi función? Sirviendo. Y ahí entra el de bueno. Hablar con hermanos, personas que son maduras, preguntarles, empezar a servir. Estar dispuesto a que si uno se da cuenta que en esta área de servicio no es lo mío, no tener miedo de decir, bueno, ¿sabes qué? Me di cuenta que esto no es lo mío. No tener miedo de decir que no. ¿Tá? Y también, una más, tengo que cuidar de no ser de tropiezo a los que están sirviendo conmigo, a los que están rodeando. Intencionalmente uno no hace las cosas mal. A veces uno sin darse cuenta, uno puede ser de tropiezo. ¿De qué forma? Bueno, a veces uno acapara, y ese es el que trata de ser el tipo pulpito y hacer todo, y no deja que otro intente hacer, o uno piensa que uno va a vivir para siempre o va a estar siempre. Y no prepara a otras personas para poder cumplir esa tarea. Entonces, a veces acaparando somos de tropiezo. A veces dejando tirados. Asumimos responsabilidades, asumimos compromisos, decimos, sí, yo voy a estar, sí, yo voy a ir, sí. Y llegado el día, el lugar, el momento, se ve la bolita ese del desierto pasando y yo nunca me aparecí. O a veces nos olvidamos de decir, bueno, no puedo estar, pasó algo, avisen. Siempre es bueno avisar. Digo, no puedo ir, no, se me complicó. O cuando llegó un momento, cuando les dije, me di cuenta que en esta área de servicio no es para lo que Dios me preparó, decir, bueno, ¿sabes qué? No es desaparezco y no pasó nada acá, sino decir, mira, ¿sabes qué? Me di cuenta que esto no es el área que Dios me está llamando a mí a servir, o entendí que hasta aquí llegué yo. Aviso, digo, no dejo tirado. A veces soy de tropiezo cuando asumo más de lo que en verdad puedo hacer. Y era lo que decía hoy, a veces lo hacemos porque tenemos una buena disposición, a veces porque queremos encontrar nuestro lugar y empezamos a acaparar, y no podemos. Y nos saturamos, y nos cansamos, y nos agotamos, y después no queremos, explotamos y quedamos que no queremos saber nada más con servir. A veces, cuando menospreciamos a la otra persona que está sirviendo conmigo, o minimizamos el servicio del otro. Ya sea porque tenemos formas distintas de hacerlo, porque pasa.
tenemos formas distintas de hacer las cosas. No todos hacemos las cosas iguales. A veces la otra persona recién está comenzando a servir, entonces lo empiezo a minimizar porque recién está empezando. O a veces porque tengo celos o envidia. Y son cosas que se dan, en las cuales tenemos que trabajar de no ser de tropiezo para nadie. Y si me estoy dando cuenta, frenar, parar, y yo sé que cuesta pedir perdón, pedir perdón. Pero debo no ser de tropiezo a esa otra persona ni a los otros que están siendo beneficiados, recibiendo ese servicio. Tengo que cuidar a los demás. Y eso también nos hace que nosotros nos cuidemos a nosotros mismos. Una más. A veces tenemos que pensar que es desinteresado. Y en ese desinteresado es, no debo pretender recibir ni reconocimientos, ni glorias, ni premios por lo que estoy haciendo. Y tengo una lista larga de ejemplos que simplemente les voy a mencionar. Obviamente que Jesús es el máximo ejemplo. Esa cita bíblica es de cuando lava los pies a los discípulos. Pienso en David. David es un ejemplo de alguien que sirvió a pesar de las adversidades. David, esas dos citas es, él tocaba el arpa para Saúl, y en un principio Saúl le tenía mucho amor, hasta que le salió la envidia a Saúl y Saúl lo quiso matar. Y a pesar de esos tiradas de lanzas literales, porque eran las lanzas volando para matarlo, David siguió sirviendo a Saúl. El niño de los 5 panes y los 2 peces, en el sentido de ese niño se vio en esa situación, tenía los 5 panes, los 2 peces, capaz que para él solo, para compartir, y él los entregó. Y de esa manera él sirvió. Fue una entrega de lo que tenía en el momento, y era alguien que nos dice, es un niño. No hay problema. Él sirvió a Dios entregando lo que él tenía. Después, otro más, la suegra de Pedro. La Biblia nos dice que Jesús fue hasta la casa de la suegra de Pedro había fallecido, Jesús la resucita y lo primero que hace esta señora, apenas fue resucitada, fue de vuelta a su vida, fue servir al Señor. Entonces, la suegra de Pedro, el buen samaritano, no tenía por qué estar ahí, no tenía por qué atender a una persona que no conocía en una situación que ni siquiera sabía cómo había terminado en esa situación, y el samaritano dio todo y dio más de lo que se esperaba. Él siguió adelante, él lo ayudó y le dio más de lo que se pensaba. Después Priscila, Dorcas, que Dorcas hacía vestidos y túnicas para las viudas, y el relato que está ahí es en Hechos 9, y en esos versículos 36, 37 y 38, si no me equivoco, es que había fallecido y los discípulos se encuentran en la situación de que todas las viudas, y pensamos que las viudas en la época de Jesús, si no tenían hijos, no tenían quien las cuidara, no tenían sustento. Y Dorcas, pensemos en la vestimenta, o sea, les hacía su vestimenta y estas mujeres le presentaron lo que hacían en esa situación. Después tenemos a Ananías, que Ananías, una de las cosas, cuando Jesús llama a Saulo, después conocido como el apóstol Pablo, que quedó ciego, quedó cegado, llama a Ananías y le dice a Ananías, ve a la ciudad, a tal calle, a tal casa y vas a encontrar a fulanito. Y Ananías estaba como diciendo, pero estamos hablando de Saulo, que tiene permiso, cartas y todo para aniquilar a todos los cristianos, y dice, ve por qué instrumento útil me es. Entonces, Ananías, que dije, bueno, arriesgo mi vida, pero fue obediente y fue. Después Priscila y Aquila, que eran este matrimonio que fue colaboradores de Pablo, que el relato dice, se convirtieron, ayudaban y trabajaban. O sea, ellos hacían tiendas, allá Pablo también iba y hacía tiendas con ellos para sustentarse. Y después el último, no tenían último, pero no hay problema, el apóstol Pablo también como un ejemplo de alguien que sirvió. Pasó muchas situaciones y él fue sirviendo. Y por último, ¿qué es lo que motiva mi servicio? Y acá la pregunta es, ¿la recompensa terrenal o la recompensa eterna? Obviamente que todos vamos a decir la recompensa eterna, pero ¿qué es la que tenemos que buscar? A veces sucede que buscamos que se nos vea, que se nos reconozca, que se nos aplauda, que se nos diga, qué bien cómo hiciste eso. Y ahí perdemos la recompensa eterna. Como una vez alguien me dijo,
¿Vos qué querés? ¿Lo que tenés ahora en el momento y se te termina o lo que va a ser eterno y para siempre? Y tenemos que buscar que sea lo eterno. Es lindo que se nos den las gracias cuando hacemos algo. Es lindo. Y hay que dar gracias. Y hay que ser agradecidos. Si yo sé que alguien fue y, por ejemplo, preparó toda la comida, bueno, ir y darle gracias. No hay que reconocérselo en la multitud. No hay que reconocerse, pero sí en la intimidad decirle, bueno, ¿sabes qué? Muchas gracias por tal cosa. A quien trajo las flores, por ejemplo, decirle, bueno, muchas gracias, tan lindas las flores, gracias. A quien, por ejemplo, vemos siempre que llegamos a la iglesia limpia. A veces sabemos quién es, a veces que no sabemos quién es. A veces podemos a la persona ir y decirle gracias. A veces no podemos ir a la persona y decirle gracias, pero sí podemos darle gracias a Dios por esa persona. Entonces, es lindo que dar las gracias. Es necesario ser agradecido. Pero yo no tengo que buscar el que se me reconozca lo que hice, ni hacer las cosas porque está fulanito o porque me están viendo, entonces, porque quiero que me... Ay, mira qué bueno, siempre está ahí sirviéndolo. No. Si el servicio es verdaderamente para Dios y de corazón para Dios, se va a ver, se va a notar, pero buscar que la recompensa sea la eterna. Y tengo varios versículos por un tema de amor al tiempo, que ya creo que hablé hace demasiado rato, dije 40 minutos y me pasé, perdón. Dice, la recompensa es algo que recibiremos cuando estemos en la presencia del Señor y es algo que entregaremos a Él. Entonces, si pones los tres versículos, son 3 de varios que nos hablan sobre la recompensa y el galardón. Entonces, Hebreos 6 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces, Dios no se olvida de lo que estamos haciendo. Dios no ignora nuestro servicio y tampoco ignora la intención de nuestro corazón. Después, 2 Corintios 5:10 dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquellos que somos hijos de Dios, vamos a estar ante el tribunal de Cristo. La diferencia es, nosotros sabemos que vamos a tener la vida eterna y vamos a estar en el cielo. Eso tenemos que estar seguros, no lo vamos a perder. Hay gente que se va a enfrentar al tribunal de Cristo y va a ser condenado. Pero aquellos que somos hijos de Dios, no. Dice, para recibir según hayamos hecho nuestra vida. Y 1 Corintios 3, del 13 al 15, la cita que yo elegí era más larga, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. Pensando en ese día, cuando estemos ante Cristo, dice que va a ser nuestras obras van a ser probadas. Entonces dice, la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, y sobreedificó sobre Cristo, porque dice que el fundamento es Cristo, y sobreedificamos en él, dice, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Cada cosa que nosotros hagamos, en su momento recibirá su recompensa. Va a ser probada. Y la recompensa no es algo que nos vamos a quedar nosotros. Es algo que se lo vamos a volver a entregar a Cristo. Va a ser nuestra ofrenda y nuestra alabanza al Señor cuando estemos ante su presencia. Entonces, espero que haya sido útil. Hay mucha cantidad de cosas más que uno puede pensar en el servicio. Pero lo más importante, si me dicen, tengo que recordar que mi servicio es para el Señor, es un acto de obediencia, es un acto de amor que salgo yo bendecida, bendigo a otros, y un día, cuando esté ante Dios, Dios verá todo lo que yo hice en aquellas horas que yo fui preparada y va a decir, bueno, bien, acá está tu recompensa, y eso será dependiendo de cuál fue nuestra intención en nuestra vida en el servicio, o no. Sí. Entonces, eso es lo importante de recordar y de tener presente. Y en verdad espero que sea útil, si alguien después lo quiere, yo se lo paso, todo esto, marcha del PowerPoint, pero si les parece, oramos antes de que pase Zulma para estar terminando. Dios, te damos muchas gracias por este día, gracias por tu
por tu amor, gracias por el cuidado que tú tienes con nosotros y gracias, Padre, porque en tu palabra es que encontramos las instrucciones para nuestra vida y lo que tú has dejado planteado no es para nuestro mal, sino que siempre has sido pensando en nuestro bien, en cómo vivir esa vida plena que tú quieres para nosotros. Y en esto, en cuanto a nuestro servicio, Padre, que cada una verdaderamente podamos tomarnos un tiempo de estar delante de ti, ver si te estamos sirviendo, si no te estamos sirviendo, Padre, y si te estamos sirviendo, Padre, de poder buscar que nuestro servicio sea de tu agrado, para agradarte a ti y que en todo, Padre, sea siempre tu nombre el que sale glorificado. Nuevamente, gracias por este tiempo y gracias porque nos permites reunirnos para alabarte y para aprender más de ti. En el nombre de Jesús, amén.